¿El caso de Cindy James? ¿Acoso real? ¿O una mente fragmentada? Durante 7 años, una mujer vivió aterrorizada, recibía llamadas amenazantes, encontraba mensajes extraños en su casa, era atacada, golpeada, incluso atada por un agresor invisible. La policía investigó durante años, pero nunca encontraron al responsable. No había sospechosos, no había testigos. Y lo más desconcertante, todas las pruebas parecían señalar hacia una sola persona, la propia víctima. Era Cindy James, una mujer acosada por un perseguidor extremadamente inteligente. ¿O estaba viviendo una pesadilla creada por su propia mente? Este caso ha confundido a investigadores, psicólogos y criminólogos durante décadas, porque cada respuesta abre una nueva pregunta. Y al final, nadie sabe realmente qué ocurrió. Cindy James nació en Canadá en 1944. Era enfermera pediátrica. Quienes la conocían la describían como una mujer amable, responsable y dedicada. Vivía en Vancouver y llevaba una vida relativamente tranquila. Pero su historia cambió radicalmente después de su divorcio. En 1982, ese mismo año, comenzaron los problemas. Primero fueron llamadas telefónicas extrañas, silencios en la línea, respiraciones. Luego, empezaron las amenazas. Una voz masculina le decía que la estaba vigilando, que sabía dónde estaba, que no estaba a salvo. Con el paso de los meses, las amenazas se intensificaron. Cindy comenzó a recibir cartas anónimas, mensajes inquietantes, algunos escritos con tinta roja, otros con letras recortadas de revistas. También empezaron los incidentes físicos. Una noche, Cindy llamó desesperada a la policía. Dijo que alguien había entrado a su casa. Cuando los agentes llegaron, la encontraron atada. Tenía una media de nylon alrededor del cuello, pero la casa no mostraba señales de entrada forzada. No había huellas, no había testigos. Aún así, Cindy insistía. Alguien estaba intentando matarla. Durante los siguientes años, los ataques continuaron. Cindy reportó que alguien la seguía, que escuchaba ruidos alrededor de su casa, que encontraba notas amenazantes pegadas en su puerta. En varias ocasiones, fue encontrada inconsciente. Una vez, fue hallada en una zanja al borde de una carretera. Tenía heridas y marcas en el cuerpo, pero nuevamente no había evidencia de otra persona. Los investigadores comenzaron a sentirse confundidos, porque las pruebas físicas no coincidían con la historia. Después de años de investigación sin resultados, algunos detectives empezaron a considerar una posibilidad incómoda. ¿Qué pasaría si Cindy estaba fabricando los ataques? No sería el primer caso de alguien que simula ser víctima de acoso, pero esta teoría tenía problemas. Cindy parecía genuinamente aterrorizada. Había cambiado su vida completamente. Instaló sistemas de seguridad, cambió de casa. Incluso, compró un perro guardián. Su miedo parecía real, pero las pruebas seguían sin aparecer. Algunas de las cartas que Cindy recibió eran extremadamente perturbadoras. En ellas, el supuesto acosador prometía torturarla, secuestrarla, incluso matarla. Los investigadores analizaron la escritura, pero nunca pudieron identificar al autor. Tampoco pudieron determinar si Cindy las había escrito. Era como si el acosador supiera exactamente cómo evitar dejar pistas. Una de las personas que más creyó en Cindy fue su amiga cercana, Agnes. Agnes dijo haber presenciado algunos incidentes. Afirmaba que Cindy realmente estaba siendo perseguida, pero incluso ella admitía que algunas situaciones eran extrañas. Por ejemplo, había momentos en que Cindy parecía anticipar los ataques, como si supiera que algo iba a ocurrir. Esto generó aún más dudas entre los investigadores. Debido al estrés extremo que estaba viviendo, Cindy comenzó a ver a un psiquiatra. Durante las sesiones, habló sobre su miedo constante, sobre la sensación de que alguien la estaba observando. Algunos especialistas comenzaron a considerar una posibilidad psicológica. Quizás Cindy estaba sufriendo un trastorno llamado trastorno disociativo, una condición donde una persona puede actuar
de maneras que luego no recuerda. En casos extremos, alguien podría incluso hacerse daño a sí mismo sin ser consciente. Pero esta teoría tampoco explicaba todo. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió en 1985. Cindy fue encontrada inconsciente en su casa. Tenía una media de nylon apretada alrededor del cuello. Sus manos estaban atadas. Había señales claras de violencia. La policía llegó minutos después de la llamada de emergencia, pero nuevamente no encontraron a nadie. La casa estaba cerrada. No había señales de escape. El agresor parecía haberse evaporado. Después de más de 100 reportes policiales relacionados con Cindy, el caso se convirtió en una frustración para las autoridades. Los detectives comenzaron a dividirse en dos grupos. Unos creían que Cindy era víctima de un acosador extremadamente cuidadoso. Otros pensaban que ella misma estaba detrás de los incidentes. Pero nadie tenía pruebas definitivas. El misterio seguía creciendo. En mayo de 1989, Cindy desapareció. Su coche fue encontrado abandonado en un estacionamiento. Dentro había varios objetos personales. Pero Cindy no estaban durante 2 semanas. La policía buscó sin éxito hasta que finalmente ocurrió lo peor. El 8 de junio de 1989, el cuerpo de Cindy fue encontrado en el patio trasero de una casa abandonada. Estaba atada. Tenía medias de nylon alrededor del cuello. Y lo más extraño, había restos de drogas en su sistema. Dosis altas de morfina y otros sedantes. Pero la escena era desconcertante. No había evidencia clara de lucha. No había señales de un atacante. Era un final tan misterioso como todo lo que había ocurrido antes. Las autoridades analizaron todas las posibilidades. ¿Fue asesinada? ¿Se suicidó? ¿O fue un accidente? El problema era que ninguna teoría encajaba completamente. Sí fue asesinato. Como el atacante logró escapar nuevamente sin dejar rastro, sí fue suicidio. ¿Cómo se ató a sí misma de esa manera? Las circunstancias parecían imposibles. Finalmente, las autoridades emitieron una conclusión inusual. La causa de la muerte fue clasificada como indeterminada. No se pudo demostrar asesinato, pero tampoco suicidio. El caso quedó oficialmente sin resolver. Con los años surgieron múltiples interpretaciones. Algunos creen que Cindy realmente tenía un acosador, un individuo extremadamente cuidadoso que nunca fue atrapado. Otros creen que sufría un trastorno psicológico severo, una mente fragmentada que creaba situaciones de peligro. Incluso hay quienes piensan que ambas cosas pudieron ser ciertas, que Cindy pudo haber tenido un acosador real, pero también problemas psicológicos que complicaron el caso. La historia de Cindy James sigue siendo uno de los casos más extraños en la criminología moderna, porque desafía la lógica. Si fue víctima de un acosador, fue uno de los criminales más cuidadosos de la historia. Si todo fue producto de su mente, entonces, ¿se trata de uno de los episodios psicológicos más extremos jamás registrados? Pero tal vez la verdad sea algo completamente distinto, algo que nunca fue descubierto. Y así, décadas después, la pregunta sigue abierta. ¿Cindy James estaba huyendo de alguien o de sí misma? Lo único seguro es que su historia sigue siendo uno de los misterios más inquietantes jamás investigados. Un caso donde la víctima, el agresor y la verdad parecen desvanecerse en la misma oscuridad.